porque los libros en este episodio suenan diferente. Este es el podcast de la Editorial UD. Bienvenidos. Hay libros que sorprenden por su contenido, también hay libros que nos llevan por un camino donde no nos imaginamos llegar, pero también hay unos que son muy importantes porque conectan con el público y eso es muy relevante en tiempos modernos. Incluso con temas muy complejos, por ejemplo, las lingüísticas del uso en el campo pedagógico del lenguaje. Este fue el libro más vendido en nuestro stand en la Filbo 2025 para esta edición, en donde el invitado especial fue el país de España. Hoy hablamos con su autor, Miguel Ángel Maldonado, quien es docente, investigador y apasionado por esas ideas del lenguaje que transforman la forma en que enseñamos y aprendemos a comunicarnos. Pero más allá de esto, más allá de la academia, hoy queremos conocer al Miguel lector, al Miguel que piensa en la lengua y más allá de la gramática puntualmente. Bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenido profesor, claramente. Gracias, Fernando, y de manera especial a la editorial por esta invitación. Es un placer. Es un placer para nosotros también tenerlo a usted por acá y tener a todos los autores porque son parte de este proceso que hemos estado también intentando mejorar, como lo hablábamos ahorita, pues también detrás de cámaras. Y la idea es esa, ir también resaltando el trabajo que tienen los autores, también ver qué hay detrás de la creación de un libro, porque por ejemplo, hablamos ahorita de la Feria del Libro y en la Feria del Libro se ve puntualmente el libro como un objeto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Así que, bueno, vamos a iniciar con una pregunta que yo creo que es la que más en este momento queremos escuchar y es ¿qué se siente ser el autor del libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su edición 2025? Fernando, es una felicidad que pienso que es difícil de expresarla. Le cuento una anécdota que creo yo permite entender mejor este asunto, este resultado que genera mucha alegría. Usted sabe que uno como autor de un texto, como escritor de un libro, pues tiene derecho a unos ejemplares aquí en la editorial. Pasada la feria, vine a reclamar mis libros y para mi sorpresa no había ningún libro. Pues era una mezcla encontrada de ¿De qué pasó? sentimientos. ¿Qué pasó ¿Y con mi qué libro? Sí, pasó? ¿Por qué? No me guardaron los libros sí, a sí, los que sí. tengo derecho, Ajá. etcétera. Entonces me dijeron, profe, es que no hay libros, se agotaron porque se vendieron todos en la feria. Y, por favor, eso sin duda genera una alegría enorme, es indescriptible. Pues porque en la feria, en este caso particular, entiendo que ha sido uno de los años en donde hay mayor número de ediciones que son lanzadas en la feria. Y conozco bastantes colegas, o conozco a la mayoría de colegas, mejor lo digo de esa manera, que publicaron en esta ocasión y tienen una trayectoria muy buena, son reconocidos por su competencia en el área de trabajo que en esta ocasión fueron lanzados los libros. Luego, en fin, hay una cantidad de asuntos que determinan mi alegría, mi dicha, que pues hoy en día tengo que saber cómo captarla de manera académica, intelectual, etcétera, pero sobre todo llegar a los profesores y a los estudiantes, que es el público al que está dirigido este texto, ¿no? Estudiantes de comunicación, de lenguaje, de lingüística, de literatura, en fin. Hay un dato, bueno, puntualmente le voy a dar dos datos para que esa felicidad siga siendo mucho más fuerte y es, fueron más de 40 novedades que estuvieron hoy, bueno, estuvieron en este año presentes en la Feria del Libro desde la editorial de la Universidad Distrital, claramente, y aparte de eso fueron más de 360 títulos que se presentaron allá con los que claramente pues usted y su libro estuvieron y en ese orden de ideas pues también genera un poco más, no sé si de alegría o cómo lo pueda llamar usted el hecho de que haya sido el primer libro con todos estos números que le estoy dando también en este momento. Pues Fernando, es una mezcla encontrada de sentimientos. Por supuesto, el de placer, de dicha, de alegría, pero también de compromiso y responsabilidad. Eh, Hay muchas cosas alrededor de este texto y una de ellas es que algunos de los que han sido estudiantes míos desde hace, no sé, yo pensaría que hace unos 10 o 15 años,
conocen rasgos de los textos, capítulos de los textos que después se han convertido en libros. Lo que hice fue agrupar una serie de materiales didácticos que yo comparto con mis estudiantes cuando trabajo con mis clases, con dos propósitos. Uno, que ellos hagan lo propio. Yo les digo, si bien es cierto, uno tiene que entregar textos originales a los estudiantes para que los lean, uno tiene que arriesgar que interpreta un texto, no importa su complejidad. Qué sé yo, en algún momento tuve que hacer algunas interpretaciones de algún texto de Kant y pues leer a Kant es un trabajo denso, Complejísimo. muy denso, muy difícil. Lo, Entonces yo lo me peor, atreví a hacer un ejercicio de reescritura y le dije a los estudiantes hagan su propio ejercicio de escritura y luego compartimos a ver qué resulta de eso, con la metafísica de las costumbres, por sí, ejemplo. Entonces lo que yo pretendo con un libro de estos es bajar a un grupo, a un cúmulo acumulado de investigadores de las ciencias del lenguaje y ponerlos en un lenguaje cotidiano. Entonces, esa alegría de la que hice referencia se mezcla en estos momentos para que en un público seguramente más grande, ya por fuera de las aulas, el de las aulas, encuentre la posibilidad de descubrir una nueva lectura de Saussure, de Chomsky, de Vygotsky, etcétera, de investigadores canónicos que han sido escritos y reescritos. Entonces, ojalá que este texto se corresponda con esa idea de mostrar una forma distinta eh, para encontrarse con Saussure, por ejemplo, que en ocasiones se convierte en uno de los autores más consultados, pero más, pero menos entendido. filosóficamente hablando y también en el tema de la lengua, hay autores que acaba de nombrar como Chomsky, como Kant, que son autores que normalmente nos suelen enseñar en la escuela y ya saliendo también un poco del libro y hablando un poquito de otras cositas también es, ¿qué piensa usted de que desde el colegio y puntualmente desde el ámbito público este tipo de lecturas sean las lecturas con las que cada estudiante empiece? Pienso yo que son lecturas muy densas y que siento que la lectura es algo que va mucho más allá de lo académico y pues, muchas personas también piensan que deberían empezar con otro tipo de lectura. Incluso muchos autores dicen como que hay que empezar por lo que a uno realmente le gusta. ¿Qué piensa usted de eso, profe? Porque igual lo que me acaba de decir también es como estamos intentando suavizar un poco este tipo de pensamientos, pero ya en la universidad. Pero también estamos hablando desde que viene una trazabilidad en el colegio donde uno le toma también ese miedo a este tipo de lecturas, a este tipo de textos, a este tipo de pensamientos, cómo abordar estos temas. Fernando, le voy a contar una experiencia particular y también me genera sentimientos encontrados, un poco de vergüenza. Yo era muy joven cuando empecé a trabajar con asuntos del lenguaje en una facultad de periodismo. Yo formaba jóvenes que después debían desempeñarse en los medios. Pues resulta que la asignatura llamaba lingüística. Y pues en este país, no sé si pasa en otros lugares, sospecho que sí, hay que empezar por el canónico eh, que obligadamente se consulta, Ferdinand de Saussure. Él solamente publicó un libro que entre otras cosas no lo escribió él, sino lo escribieron sus estudiantes. Y lo curioso era que yo trasladaba el texto al tablero y del tablero a los apuntes de los estudiantes. Yo tenía fama de ser cuchilla. ¿Y por qué tenía fama de ser cuchilla? Porque yo esperaba que los estudiantes hicieran transcripciones literales de los distintos capítulos de Saussure que son insoportables. Creo que el trasfondo era que yo no había puesto en práctica el texto de la lingüística general de Ferdinand de Saussure y luego me empeñaba en tratar de meterle en la cabeza ideas que yo se supone encontraba de Saussure, pero sobre todo yo pensaba que el estudiante debía recitar ese texto de Saussure. Por supuesto, esta práctica y esta postura cambió a lo largo, estoy hablando de hace más de 25 años, eh, pensando más justamente en el título del libro, ¿no? Las lingüísticas del uso. O sea, de qué manera distintos investigadores del lenguaje
han recuperado no la tradición lingüística propiamente dicha, sino que se salen a la calle para ver cómo el lenguaje fluye en la cotidianidad y desde allí donde hoy en día, lo pienso de esa manera, observar lo que pasa en la calle, ¿cierto? Lo extramural para meterlo en lo intramural. O sea, de qué manera, qué sé yo, lo que está pasando con las redes, lo que está pasando con Internet, lo que está pasando con todas estas estrategias informativas mediados por las tecnologías. Entonces, qué sé yo, el uso de los jóvenes, de marica, huevón, tal, que a veces nos aterramos, pero que no nos atrevemos a hacer interpretaciones con los mismos estudiantes de esos usos del lenguaje. Entonces, me parece que las prácticas de enseñanza del lenguaje y el lenguaje mismo ha cambiado su perspectiva, especialmente por lo que hemos hecho los profesores. Hay una trayectoria enorme, por fortuna, en países como España, Argentina, México, que también se ha dado en Colombia, en la que los profesores han aportado la ciencia del lenguaje, a los estudios del lenguaje, más desde la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo que ha hecho en Colombia el profesor Fabio Jurado, la profesora Mireya Cisneros, la profesora Neila Pardo y otro listado largo de profesores, es pensar cómo es que opera el lenguaje desde lo que ocurre en la calle y luego coger la teoría a ver de qué manera encaja con lo que ellos han venido pensando. Eso es importante y más adelante vamos a desarrollar un poco el tema del cambio cultural y cómo la tecnología también ha afectado a este tema del lenguaje. Pero pues vamos a ir teniendo también un par de preguntas un poco más tranquilas, un poco más entretenidas, como para que también nos demos cuenta qué hay detrás de la cara del escritor puntualmente de este libro que fue el libro más vendido de la Feria del Libro. Entonces, en ese orden de ideas, profe, si este libro fuera una canción, ¿cómo se llamaría? ¿Qué canción sería? ¿De qué género sería? Qué pregunta tan comprometedora. Pero creo que me pone a pensar en una que yo escucho de modo reiterado y eso resulta muy chévere. Hay una canción de un compositor, cantautor, dicen algunos, que se llama Joaquín Sabina y que es de mis preferidos. La canción es curiosa el título. Eh, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo o la canción más hermosa del mundo. Yo creo que quien escribe, no solo yo, sino todos los que escriben literatura, poesía, en fin, en la disciplina en la que se comprometen, quieren escribir el libro más hermoso del mundo. Ojalá que en este caso, en la perspectiva de la lingüística de la enseñanza y la pedagogía del lenguaje, pueda hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso, Fernando, que el diseño de este libro nos va a ayudar mucho. Yo creo que además del contenido, el diseño ha sido una cosa muy bella. Los textos que han publicado, mis libros publicados en la editorial, eran muy grises. Recuerdo que cuando una de mis hijas vio esto, papá le pusieron un rosado, le pusieron un azul, le pusieron unos resaltados que brillan. Me parece que esos cambios hay que pensarlos, ¿no? O sea que el libro más hermoso del mundo no solamente tiene que ver con el contenido, sino con la forma. Eso nos están enseñando, por ejemplo, los libroálbumes, que son tan atractivos para los niños y para los jóvenes, ¿no? Entonces el libroálbum es una suerte de modificación editorial que incluye color, forma, textura, es decir, a uno le dan ganas de saborear un libro. Antes lo saboreaba exclusivamente desde el texto propiamente. Hoy en día, por fortuna, los cambios editoriales, y en eso tengo que estar muy agradecido con la editorial, que hizo un texto muy bello, hizo un ejemplar muy bonito que espero pues tengan el placer, mis lectores, de tenerlo en sus manos. Ya hablando un poco también de la música normalmente suele ser una inspiración para cualquier tipo de actividad, para cualquier tipo de logro. ¿Cuál fue la inspiración de usted, profe, para crear este libro? Eh, Pienso que todo el mundo o cada persona que escribe tiene espacios y uno los va descubriendo. Yo pensaba que un espacio para escribir era un ambiente más rural, menos urbano, con el fin de
pensar un poco en mi retiro de la universidad, porque ya estoy cerca de hacerlo. Junto con mi compañera construimos una casita en San Francisco, Cundinamarca. Ujú. Y yo pensé que ella iba a fluir y que iba a escribir todos los libros que no pude haber escrito antes de esta etapa de mi vida. Pues resulta que no. Me entretenía demasiado con arreglar la casa, que la Ok. mata, que el pasto, que la cerca, que la... En fin, Y además San Francisco es un pueblo que se volvió también un poco, o sea, la gente lo visita mucho, ¿sí? Aparte de que cerca también aquí a Bogotá, pues ya lo están visitando un poco más, es pequeño, pero tiene cositas, entonces de pronto ahí hay como un que hay cineclub, distracciones. hay un cineclub de un tocayo, Miguel Ángel, y es impresionante la participación. Han participado en concursos Sí, nacionales e sí, sí. internacionales porque es de una calidad el cineforo que desarrollan allí. Las películas que llevan son excelentes. Yo pensé que ese mundo me iba a permitir ampliar mi capacidad, mejorar mi capacidad de escritura, pues resulta que no. Me distraigo con eventos de esos, pero también con la cotidianidad del campo Ok. que lo captura uno. No Entonces, pasa para nada caminar, desapercibido. ir al río, tal. Entonces, cuando regresaba a la casa ya estaba cansado, porque además había 4 perros, y entonces los perros hay que atenderlos, hay que jugar con ellos. O sea, el mundo me cambió. Entonces descubro que yo soy citadino en el ejercicio de la escritura. Entonces el tema de la música y eso tal vez no mucho. Yo necesito son herramientas, un buen equipo, una buena biblioteca, unas buenas fuentes de información y eso pues muestra un poco que la escritura hoy en día está muy mediada por la tecnología y tecnologías, el libro como tal, libro, texto impreso es una tecnología, ¿no? Como diría Walterón. Vamos a ir con unas preguntas un poco más rápidas, un poco como más puntuales. Me gustaría saber si, bueno, ya no, íbamos a hablar, se me adelantó ahí porque le iba a preguntar si había música de fondo cuando usted se ponía a escribir, pero me dice que cualquier espacio podría ser ameno para poder escribir, la universidad, el parque, tal vez. No, yo pienso que el apartamento en donde vivo, pero en general un espacio que tenga las condiciones que yo genero, es decir, mi biblioteca personal. Cuando estoy escribiendo, pues si tengo que llevar un libro sacado de la Luis Ángel, el de la biblioteca de la Distrital, pues me lo llevo y de pronto aparecen 4 o 5 libros en el escritorio, pero también tengo buenas fuentes, herramientas tecnológicas, entonces me conecto con la biblioteca virtual de la universidad, etcétera. Entonces, creo que el escenario, el espacio que he construido en donde vivo en la actualidad, yo vivo aquí cerca, cerca del Parkway. Entonces es un ambiente chévere porque además hay Mm. cafecitos, hay lugares para descansar, para conversar con un amigo. Entonces lo llamo y digo, venga, estoy escribiendo esto y resulta el mejor lugar. Eso pues es lo que está pasando ahora. Si no hubiera sido docente, ¿qué otra carrera, qué otra profesión, qué otro camino, también hablando no solo de lo académico, le hubiera gustado tomar? Bueno, qué curioso, vuelvo otra vez a Sabina. Él tiene una canción de, dice que yo hubiera sido boxeador en Detroit, en fin. Yo creo que hubiera sido futbolista. Yo considero que fui buen futbolista. De hecho, jugué fútbol en la universidad, en equipos de barrio, en equipos de la Liga de Bogotá, etcétera. Jugué fútbol y jugaba de número 10. Entonces yo sentía que era una especie de Maradona. Entonces, ligado a esto, también estaba la posibilidad en el ejercicio del lenguaje de ser comentarista deportivo. Ok, Pues comentarista deportivo de fútbol. sí, sí, sí. Porque creo que a la única persona a quien le haría venia de los actuales comentaristas de fútbol sería esa pareja de Peláez y de Francisco que no pretenden ser sabios, sino hacer música, divertir al público, hacer una serie de prácticas que sacan de esa cosa eh, aburridísima, eh, harta, de un grupo con 2 o 3 nombres que uno diera, mostraría la incompetencia, la falta de formación cultural, social, política de esos comentaristas deportivos que la sociedad reclamaría una nueva lectura, por ejemplo, lo que es el fútbol. Bueno, el tema es que el fútbol está matizado y mediado por una cantidad de cosas que seguramente uno no comparte desde la academia. Pero me hubiera gustado ser comentarista deportivo. Recuerde Galeano,
escribió un libro muy bello sobre el fútbol. En uno de esos textos muy cortos hizo una metáfora hermosa del gol que metió Freddy Rincón a Alemania en el famoso empate por allá hace unos años en un campeonato mundial. Yo hubiera querido escribir ese libro de Galeano a propósito del fútbol, Ok. pero también comentar así como Galeano el fútbol. Uno encuentra en Brasil y en Argentina comentaristas deportivos del fútbol con otra lectura, con otras formas. Pero hoy en día lo insustancial, lo mínimo, lo vacuo, es lo que triunfa, ¿no? En fin. Yo no me puedo ir sin preguntar, claramente ya después de hablar de fútbol y desde qué hincha es el profesor. Pues hoy juegan Santa Fe y Millonarios. Ah, Pues le voy a hacer barra al rojo, dirían ok, mis vecinos. ok, sin tomar partido ninguno de los dos voy a hacerle barra al rojo. Ok, ok. Bueno, ¿qué está leyendo, profe, en este momento? Pues la prologuista de este libro de las lingüísticas del uso es la profesora investigadora Mireya Cisneros. Yo creo que ella es un referente importante, no solo ella, pero creo que me ha abierto caminos y está escribiendo sobre la lingüística y la política, ¿cierto? La política lingüística o la política o la lingüística política. Tiene varias formas de expresarlo y tiene su origen como en muchas perspectivas de los estudios del lenguaje en el sur del continente, especialmente en Argentina y también en Francia. Yo creo que lo que está pasando en ese tipo de investigaciones supera o por lo menos complementa de mejor manera lo que se hace en análisis del discurso. Si hoy en día aprendemos la radio, qué sé yo, la W, entonces, ¿cuáles son los temas de la actualidad? Esta mañana aprendí la W y era la consulta popular e invitaron a dos grandes estadistas, abogados, ¿cierto? Expertos en derecho constitucional y tal, para discutir asuntos como la consulta popular a la que está convocando el presidente Petro. Pero si me cambio a Caracol, voy a encontrar algo parecido. Es el atentado que sufrió el candidato Uribe, Miguel Uribe. Es decir, si se cambia uno a las audiencias, a las emisoras, etcétera, de mayor circulación y de mayor influjo en los medios en nuestro país, va a encontrar que el tema político es extremadamente Dominante. dominante. Entonces uno dice, pues por ahí va la cosa. Si bien es cierto, el uso, las lingüísticas del uso cogieron lo cotidiano, es decir, el lenguaje sucio, el lenguaje de la calle, el lenguaje del barrio, el lenguaje de la tienda a la esquina, etcétera. Buena parte de lo que se habla en la esquina, en la tienda, está mediado hoy en día no solo por los medios tradicionales, sino por las nuevas tecnologías y sus formatos de podcast, etcétera, que están embargando y permitiendo la toma de decisiones. O si no, preguntémosle al presidente Donald Trump cómo fue que ascendió a la presidencia, con un discurso sucio, con un discurso agresivo, con un discurso grosero, con un discurso colonialista. Y uno dice, ¿por qué la gente toma decisiones para votar por un personaje como este señor? Y entonces uno dice, el tema para los que nos dedicamos al estudio del lenguaje, pues tiene que ver con asuntos de política. Entonces, en la disciplina en la que me muevo está sin duda esa nueva perspectiva del lenguaje. Pero obviamente uno tiene que acompañarse con literatura y con otras lecturas. Y me gusta mucho lo que está escribiendo Vázquez en, qué sé yo, que también fue un texto muy consultado en la feria sobre Felisa Burstein, la artista, ¿cómo se llama? La diseñadora colombiana, sobre la que García Márquez escribió que ella se había muerto de tristeza en París y que motivó al escritor Vázquez a escribir una obra de él. Pero entonces estoy haciéndole mucho seguimiento a las obras de Vázquez porque está montando una estructura de biografía con una estética literaria muy elaborada y eso a mí me atrae mucho. De hecho, yo intento en este libro, Fernando,
mostrar un poco mi propia experiencia, ¿no? Entonces, sin muchas pretensiones, creo que eso tiene impacto. El método biográfico creo yo que es muy atractivo, creo que es una forma de acercarse más a los lectores para temas complejos. Entonces, ahora que lo estoy hablando, pienso que en los estudios del lenguaje podría pensarse en una forma de estudios biográficos. Entonces, fíjense esa mezcla interesante, ¿no? La locura política con lo autobiográfico puede resultar una mezcla interesante. Ojalá después pueda materializar esto en alguna reflexión pedagógica, lingüística, etcétera. Vamos a hacer algo súper relajado, rápido, fresco, pero sobre todo en mi caso, puntualmente por el formato rápido. Entonces yo le voy a decir una palabra y usted me responde qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Muy corto, pero así, conciso, rápido. ¿Listo? Carambas. Primera, lingüística. Ciencia, Segunda, estructuralismo. sintaxis, orden, Pragmática. acción, Discurso. cotidianidad, Semiótica. color, sonido, forma, Pedagogía. filosofía del enseñar y el aprender, ¿Ok? Y por último, lenguaje. condición humana, ser humano. Ok, perfecto. Humanizó mucho estas palabras, ¿cierto, profe? Qué Sí. chévere, me parece muy chévere porque son palabras muy fuertes, tal vez que para no todo el mundo son muy familiares o pues que están muy cercanas tal vez y que las escuchamos siempre como desde lo académico. Pero no puedo ya, vamos dando por finalizado este episodio y no puedo irme sin que usted nos deje un mensaje, una reflexión o una invitación que nos quiera hacer también. Pues justo tiene que ver con esta reflexión y no tiene que ser, digamos, de ese egocentrismo de lo que yo pienso o los demás piensen. Pero yo creo que los profesores, los estudiantes, las personas que estamos comprometidos con asuntos de la comunicación, el lenguaje, la literatura, eh, cada día estamos más comprometidos con asuntos de lo político, pero desde una política distinta, de ruptura, de no esas discusiones interminables, inagotables, que nos están acostumbrando los medios tradicionales y algunas, eh, digamos, lo que llaman las nuevas formas de presentación de la información, sino una mezcla de lo que seguramente puede hacer la academia, de lo que seguramente nos corresponde a nosotros como profesores, pero en una perspectiva política de transformación de ese lado sucio que está teniendo la práctica política que regula y define asuntos como una potencial guerra. Entonces la gente toma a favor, se pone a favor de uno u otro bando, pero lo que yo no estaré de acuerdo es que decisiones de tipo político, bélico, como la que está pasando en Oriente, estén mediadas por la información pobre, abigarrada, deshilachada, en donde, por ejemplo, Israel se convierte en una suerte de héroe que está desarrollando una guerra cuando lo que hay es un genocidio. Entonces, ¿cómo enseñarle a la gente que lo que hay allá no es una guerra, sino que es un genocidio? Entonces, allí nos tocaría a todos los profesores, no solamente los de lenguaje, sino de las ciencias humanas, enseñar a pensar de modo distinto. Más ahora que hay un vaciamiento de la escuela es que está en una crisis profunda y los profesores de lenguaje tendríamos mucho que hacer. Dejar de hacer clases aburridas, por ejemplo. Entonces ahí está la invitación. Yo quiero dejarles también para finalizar este espacio otra invitación y es que si les gustó esta conversación nos acompañen a escuchar otros episodios que tenemos disponibles en YouTube y Spotify en nuestra cuenta editorial UD y se den cuenta de todo lo que hay detrás de estos episodios en donde hablamos de libros, la creación del libro y detrás del libro también todas las historias que traen nuestros autores. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos en otro episodio.